estrategias: estabilidad a isopropanol o butanol, y tenemos pruebas adicionales como la inducción de falsiformación, cuerpos de Heinz y otras de acuerdo a la sospecha que observamos. Aquí vemos en esta diapositiva una electroforesis en acetato de celulosa donde se ve muy bien la hemoglobina A, la hemoglobina fetal, la hemoglobina S y la hemoglobina C. O por isoelectroenfoque, donde podemos distinguir las diferentes movilidades o sea, cómo es que cambiaron los aminoácidos, la movilidad electroforética de las mutaciones. O por HPLC, que es, como estamos viendo ahorita, es la cuantificación más fina de la hemoglobina fetal, y esta técnica nos permite distinguir variantes de la hemoglobina, sobre todo, por ejemplo, la hemoglobina S y la hemoglobina D, que migran muy cerquita, aún por isoelectroenfoque, nosotros las podemos ver. Esta técnica no la hacemos, la electroforesis capilar, pero esta técnica nos permitiría separar mejor la hemoglobina S de la hemoglobina D o la hemoglobina G, que son otras variantes que tienen la misma movilidad electroforética en acetato de celulosa. Y bueno, el abordaje molecular, decía que lo hacemos principalmente por 4 estrategias: PCR, ASO o ARMS, GAP, secuenciación de ADN y MLPA. ¿De qué estamos hablando cuando decimos PCR, ASO o ARMS? O sea, para esta estrategia utilizamos 3 oligonucleótidos, o sea, este es el gen beta o un fragmento del gen beta donde sospechamos que haya una mutación, y entonces serían 2 que alinean perfectamente con la secuencia del gen normal, y un tercero que solo se pega al ADN en caso de que exista la mutación. O sea, por eso son con sondas oligonucleótido específicas o alelo específicas. Entonces, si amplifica un fragmento con S1 y S2, o sea, con los 2 normales, pues nos habla de un alelo normal, y si hay una amplificación con un alelo normal y el mutado, entonces nos está identificando específicamente una mutación. Con esta estrategia nosotros para talasemia alfa identificamos 2 mutaciones frecuentes, que serían la intron 1 menos 5 nucleótidos y la menos 59 CT, y para talasemia beta utilizamos la identificación de 6 mutaciones puntuales que son muy frecuentes en México: la codón 39, intron nucleótido 1GA, intron nucleótido 110GA, intron nucleótido 5GA, codón de inicio GA y menos 28 AC. Aquí vemos cómo se ven los resultados, o sea, estos serían los controles, donde tenemos la mutación codón 39 en esta posición, intronucleótido 110 en esta posición y la intronucleótido 1 en esta posición. O sea, en este ensayo salieron 2 pacientes con la mutación sin sentido codón 39 y uno con la intronucleótido 1 GA. Para GAP-PCR, que le decía que la utilizamos principalmente para talasemia alfa, y aunque para talasemia beta la única estrategia que tenemos montada es para una mutación muy común, que es una delta beta talasemia tipo español. Pero para la talasemia alfa es muy sencillo, relativamente sencillo, identificar una pequeña deleción de 3.7 kilobases, que es la más frecuente, de hecho es la más frecuente a nivel mundial. Una deleción de 4.2 kilobases. Esta mutación no es tan frecuente entre nosotros, en los pacientes que hemos estudiado, pero ya la encontramos. Aquí tenemos una del tipo mediterráneo, que no la hemos encontrado nosotros, pero sí la buscamos. Otra que es de lesión de 20.5 kilobases, que tampoco la buscamos, pero no la hemos encontrado. La menos fil y la TAI. O sea, son las técnicas que usamos, perdón, son las mutaciones que buscamos, y las que hemos encontrado son la 3.7, 4.2, la CEA, que es muy común en el sureste de Asia, la FIL. Entonces, como vemos,
En esta se pierde solo un gen alfa, igual que en esta, pero en las demás, el resto, se pierden los dos genes alfa, el HBA2 y el HBA1. Y bueno, es como se ven ya después en los geles. Y también utilizamos la secuenciación de ADN, tanto del gen beta como de los genes HBA2 y HBA1 principalmente. Y, o sea, no amplificamos todo el gen, aunque el gen beta es un gen pequeño, menos de 1 kilobase, o sea, menos de 1000 pares de bases, se puede amplificar todo, pero sí, más bien lo fragmentamos. O sea, en la primera parte amplificamos el promotor y una parte del primer exón, en el segundo amplificamos una parte del intrón y el segundo exón, y finalmente amplificamos el tercer exón y el extremo 3' del exón, del todo el gen. Entonces, esto es para identificar mutaciones raras o nuevas. Y aquí les muestro 3 de las mutaciones recientes que hemos identificado. Eso es una mutación menos 90 GC, o sea, en la región promotora. Y sí, aquí está la flecha y aquí está la mutación. Y luego intrón 2, nucleótido 2, T por G. Hasta aquí vemos también las dos señales. Y en este caso aquí se perdieron 20 nucleótidos, es una mutación rara donde si nosotros seguimos la secuenciación del ADN, o sea, va muy bien hasta que llega un momento en que se aparece un montón de señales sobrepuestas, y esto nos indica pues que hay o una inserción o una deleción. Entonces se hace en el reverse, o sea, en el 3', 5', y nuevamente vemos aquí cómo va la secuenciación normal hasta que de repente donde ocurre la deleción es que se desfasa el marco de lectura, y ya esto podemos seguir la secuenciación de los nucleótidos y vemos qué fue lo que pasó, y en este caso vemos que se perdieron esos nucleótidos. En este caso, muy interesantemente, encontramos que hay 2 regiones que son las que permiten el que se apareen mal y entonces se pueda perder los nucleótidos. Y finalmente tenemos la estrategia de MLPA, que sería una ligación múltiple de segmentos, y aquí se pueden analizar pues secuencias muy, muy largas con pequeños segmentos. Entonces aquí vemos una amplificación normal, o sea, todas las señales están dentro del rango normal. En este caso fue muy interesante, fue una familia con 3 pacientes con talasemia intermedia, que realmente teníamos muchísimos años en que no sabíamos cuál era la mutación, o sea, sabíamos que clínicamente se comportaban como talasemia intermedia, y lo único que habíamos encontrado era una mutación en un gen beta, que es una mutación muy común, sin sentido codón 39. Pero luego ya con la estrategia de MLPA, o sea, aquí entonces cuando se hizo por fin, eso fue hace 2 años apenas, o sea, vimos que va a la secuencia normal y de repente, pum, un exceso de sondas de señal están aquí incrementadas. Entonces aquí es cuando tenemos inserciones. En algunas otras mutaciones, cuando hay deleciones, las señales aparecen debajo de la línea roja, pero aquí las encontramos arriba de la línea roja. Entonces ya al hacer el análisis nos damos cuenta que hubo una duplicación de todo este segmento. O sea, todo el bloque que incluye los genes alfa, el gen teta, el Z, etcétera, o sea, todo este segmento se duplicó. Entonces tenemos en un cromosoma 4 genes alfa y en el otro 2. Entonces eso hizo que el desbalance en la relación alfa-no alfa fuera mayor, y eso dio las características clínicas de la paciente. Y bueno, entonces esta tabla lo que nos muestra es un algoritmo que puede ser útil. De hecho está, creo que en la presentación, ustedes lo pueden encontrar en
avance que dimos de la presentación, donde, bueno, primeramente consideramos los parámetros hematológicos, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y los bioquímicos. Entonces, aquí podemos hacer el seguimiento. Me es muy difícil seguir todo, pero bueno, si hay incremento de A2, este nos sugiere un portador de talasemia beta, entonces se hace el análisis buscando en particular esta mutación. Si hay la microcitosis y la hipocromía, el tercero es con A2 normal, entonces sugiere, y estudios de hierro normal, entonces sugiere análisis de alfa globina y puede ser entonces portador de talasemia alfa. Y entonces, una vez que tenemos esto, pues ya podemos buscar a nivel molecular cuál es el problema. Puede ser desde este punto o puede ser ya más adelante. Y en el caso de encontrar hemoglobinas variantes, pues también si sugiere una hemoglobina S, se hace la inducción de drepanocitos, se busca el estado portador y si es negativo, entonces se hace el análisis de ADN para encontrar cuál fue la mutación. Entonces, finalmente les quiero mostrar los alelos que hemos identificado. De las aproximadamente 300 mutaciones que se han identificado como causa de talasemia alfa en el mundo, nosotros hemos encontrado 14. O sea, hemos encontrado mutaciones puntuales, las dos que buscamos por PCR ARMS o ASO, que sería la menos 59 y la de lesión de 5 nucleótidos, y en las que se pierden los dos genes alfa, o sea, tenemos, como había mencionado, la CEA, la FIL, y hemos encontrado mutaciones nuevas, la MEX1, MEX2, MEX3,